día en donde nos congregamos para conocer lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra que tú has provisto para que llegue a nuestros días, en que tanto necesitamos tener una visión espiritual de lo que hacemos aquí en la tierra. Ayúdanos a cumplir con esta receta que tú nos entregas, Señor, de las bienaventuranzas, como para vivir de acuerdo a tus leyes, para que también seamos prosperados en lo espiritual primeramente, para ser colaboradores contigo y bendecir a todas las personas que se relacionan con nosotros y que viven con nosotros. Te damos gracias por esto y te pido que nos ayudes a comprender y abrir nuestros oídos espirituales para que podamos practicar durante la semana solo con tu ayuda y tu gracia. En tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, Inge. Gracias, Señor. Gracias porque nos has traído acá y también bienvenidas a Alejandra y Sole. Bienvenidas. Hola Sole, Ya. hola Ale. Hola, hola, buenos Hola. días, buenos días a Hola. todos. Hola Gracias, Inge, Ale. gracias, gracias, Cristian. Entonces, hoy vamos a continuar con los dos últimos, de las dos últimas bienaventuranzas, que son los pacificadores y los que padecen persecución. Que habíamos empezado, iniciado estas dos el día martes, y esta ya es la última semana con lo que son las bienaventuranzas, y la próxima semana vamos a ver lo que es ser la luz y la sal y la luz del mundo, que son los resultados, en definitiva, de aplicar las bienaventuranzas en nuestra vida. Entonces, en estas dos últimas bienaventuranzas, que son los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, estuvimos hablando el martes en relación a qué era ser pacificador. Habíamos hablado que el ser pacificador tenía que ver con mi paz interior primeramente y después cómo yo soy pacificador con mi prójimo. Y no habitualmente, también eso lo mencionaba hace en relación a cómo lo ve el mundo, habitualmente que ser pacificador significa, bueno, traigo paz entre dos personas que tienen conflicto, ¿no? Si el ser pacificador, lo que plantea Jesucristo, ser pacificador, es que yo debo ser un pacificador con el mundo que me rodea, con las personas que me rodean, en las situaciones que Dios permite en mi vida, tengo que ser un pacificador. Pero no puedo ser pacificador si primero no tengo paz en mi interior. Entonces, el ser pacificador es un reflejo de lo que yo tengo en mi interior. Si yo estoy tensionado, estoy preocupado, estoy angustiado, difícilmente voy a ser un pacificador, ¿te das cuenta? Entonces, esto es un proceso como todas las cosas del Señor, empiezan por el interior y posteriormente se reflejan en el exterior. ¿Mm? Y esa era la enorme diferencia. El tener, además hablamos la semana pasada, que el tener la paz interior, que el tener la paz interior no era una situación, no era un sentimiento, sino que era una decisión de confiar en el Señor, de tomar decisiones y decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, y si no tengo paz, hay algo en mi interior que está faltando, por lo tanto, muéstrame. Entonces, el concepto de la paz y el gozo no tiene que ver con sentimientos, sino que tiene que ver con decisiones que yo tomo en mi vida. Y posteriormente Dios me da efectivamente ese gozo. Pero empieza con una decisión, no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir paz y entonces voy a tener paz, o voy a sentir gozo y entonces voy a estar gozoso. No, el estar gozosos es una decisión como cristiano que decimos, creo en que el Señor lo dijo y entonces lo empiezo a vivir. Y si no lo vivo, pido perdón al Señor porque efectivamente estoy haciendo a Dios mentiroso y entonces la paz y el gozo aparece en mi interior.
Hablábamos también sobre algunas de las características principales del pacificador y uno de esos era eh, que, eh, efectivamente logro una buena comunicación o soy adecuado para hablar y eso significaba también sabiduría. Es decir, y esa sabiduría viene a medida que voy creciendo, a medida que voy entregando las cosas en el Señor, entonces eh, voy acercándome a Dios cada vez más, todo mi actuar se va centrando en cómo debo actuar con el Señor y entonces empiezo a vivir este concepto, en definitiva, de ser pacificador en forma natural. Y después también conversamos sobre la octava bienaventuranza que dice los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ahí hicimos una diferencia que Dios, y eso lo habíamos conversado también antes, es que Dios tiene un diseño, una cantidad de cruces para nuestra vida, pero nosotros habitualmente por nuestra testarudez, por no escuchar la voluntad de Dios, por nuestras justificaciones, nos alejamos de ese diseño y entonces vivimos más cruces de las que el Señor quería para nuestra vida, eh, que Dios quería para nuestra vida. Ejemplo es si yo trato mal a mi esposa, a mi marido, y después tengo conflictos y mi matrimonio está sumamente complicado, ese era un tema que Dios no quería para mi vida. ¿Se dan cuenta? Pero por mi testarudez, por mi orgullo, por no pedir perdón, por no humillarme, las situaciones se salen de control. Y entonces, claro, tengo cruces adicionales que Dios no quería para mi vida. Eh, entonces, este proceso de lo que significa bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, tiene que ver con esto, con que yo busco la voluntad perfecta de Dios y entonces Dios tiene ciertas cruces para mi vida, tiene ciertas situaciones difíciles que generan un crecimiento en mí, porque el fin de eso es justamente la misericordia de Dios para nosotros. Y entonces sí lograremos lo que el Señor quiere para nosotros, heredar el reino de los cielos. Y hablábamos también la diferencia, y eso lo hablamos muchas veces, que una cosa es ser salvos y otra cosa es heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Y eso en base a qué fruto, en qué construyo efectivamente voy a estar reinando con el Señor y si no voy a tener pérdida. Voy a estar en el paraíso, pero efectivamente voy a tener pérdida y eso hablábamos también de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, hay un proceso adicional de sufrimiento que el cristiano tiene que vivir cuando no se perfeccionó, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ya? Eso es un poco lo que estuvimos viendo el día martes. No sé si hay algún comentario, alguna observación sobre esto, sobre lo que hemos eh, visto y este pequeño resumen que hice. ¿Hay algún comentario sobre lo que son las bienaventuranzas y demás, de todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces, pasemos a lo que son eh, la séptima bienaventuranza. Espérenme que voy a acá limpiar. Ya. Pasemos entonces a lo que es la séptima bienaventuranza y que tiene que ver con ser pacificadores. ¿Ya? Y que tiene que ver con ser pacificadores. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es ser pacificador? ¿Qué es ser pacificador? ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de pacificadores? ¿Mm? ¿Cómo somos pacificadores? ¿Cómo logramos este concepto de pacificador en nuestra vida diaria? Cristian, Sí, Sole. eh, bueno, si yo soy pacificador es porque tengo paz en mi corazón y esa paz yo la transmito a los demás, Así es. ¿cierto? Si yo no tengo paz, yo no puedo ser pacificador.
Entonces empieza en mi corazón, la paz que haya en mi corazón. Eso es lo que logré entender sobre los pacificadores. No Así sé es, si está bien. así es. Sí, justamente. Y el tema del pacificador, ¿con Cristian, ese tiene que ver? ¿Sí? Dulce perdón, mía. es que estaba muteando, no me había dado cuenta. Pero yo iba a agregar, si yo creo que uno realmente se da cuenta si es pacificador o no cuando hay un problema o una discusión y uno en vez de echarle más leña al fuego, como se dice acá en Chile, uno trata de calmar la situación, po, y no agrandarla. Perfecto, súper bien. Y un ejemplo práctico de echarle leña al fuego, ¿cómo echamos nosotros leña al fuego? Siguiendo la ¿Cuál? corriente de la discusión. Por Claro, siguiendo la corriente de ejemplo, discusión, súper bien. ¿Y qué es seguir la corriente de la discusión? por ejemplo, si yo digo algo y no se me entendió bien, se me interpretó equivocadamente, en lugar de defender o tratar de explicar por qué dije lo que dije, cuando ya veo que no se quiere entender ese punto o que no se entiende, retirarme y quedarme callada y no seguir insistiendo. No, es que yo quise decir no, porque eso enardece la discusión. Cuando alguien no Claro, y entiende, y la persona se enoja más todavía. Así justamente, es. A ver, o Cristian, sea, no ¿sí? defender mi causa. Así es. Súper. ¿Sí, Grace? buenos días. Creo que la respuesta está en lo que hablaron el día martes, de que muchas veces cuando vemos que está la discusión, el problema y seguimos, y hay momentos que no deberíamos hablar y hay momentos que sí deberíamos hablar. Eso es lo que entendí del martes. Así es. Y con respecto a que deberíamos hablar, sería si vemos que podemos dialogar con la persona, seguimos hablando y creo que podríamos llegar a buen punto. Pero si no, como decían el martes, hay que callarse y esperar el momento adecuado para hablar del tema. Así es. Justamente. Súper bien. Súper bien. En una discusión, Cristian, ¿sí? Sería, sería. entendiendo agarrándome de lo que estaban hablando y lo que habían pasado el día martes, Marco. pacificadores acá en Chile siempre le dieron una entonación de como justicia social, ¿ya? Así es. En el otro. Pero en los de los pacificadores me hace mucho sentido lo que dice, si uno no tiene paz dentro, la situación es que decir, ¿sabes que uno puede calmar una pelea porque se queda callado o se va para otro lado y después se arreglará? Pero ¿cómo llegar a esa paz? Y esa es la situación, es una paz que yo estoy tranquilo porque no me interesa que le hice daño al de al lado, o no me interesa que lo ofendí, pero yo estoy tranquilo. ¿Cómo se logra esa paz? Yo creo que es complejo porque yo discuto y me enojo y de pronto uno dice malas palabras, no malas palabras, pero quizás cosas hirientes a los demás sin Así darse es. cuenta y quiere calmar la cosa y uno más la echa a perder. ¿Cómo se logra tener esa paz y no una paz? No, es que yo soy tranquilo, yo soy pacificador, pero nunca fue porque igual soy pasivo-agresivo, digo cosas así como calmado, pero igual estoy diciendo cosas que a la otra persona quizás le va a doler, aunque sea de forma tranquila o pacífica. No sé si me expliqué. Súper buen Absolutamente. punto eso. Absolutamente. Miren, acá hay dos situaciones que son importantes a diferenciar. Uno es lo que habla, y esto hacemos un paréntesis, esto es lo que habla de la justicia social. Y otra es la discusión, en definitiva. Pero primero veamos lo de la justicia social y haciendo un paréntesis. La justicia social
es algo completamente opuesto a lo que Dios manda. ¿Por qué? Sí, La justicia social lo que persigue es que humanamente nosotros impongamos un derecho, porque en la justicia social yo busco mi derecho, y como yo busco mi derecho, entonces trato de buscar ese derecho. Y eso nunca va a traer paz en la sociedad. Y es más, genera una sociedad más agresiva, porque a la larga nos confrontamos. Por lo tanto, es una falsa paz sumamente engañosa, y entonces, porque la justicia social es, yo lo busco como un derecho, yo tengo que buscar esa paz social, entonces genera unos conflictos impresionantes, y esto es lo que estamos viendo a nivel mundial. A nivel mundial, el tema de la agresividad como personas es increíble, porque sin Dios no hay paz, y si no hay paz, yo tampoco voy a ser pacificador, porque voy a ser profundamente egoísta y siempre voy a buscar mis intereses. Entonces, este tema de la justicia social es una falacia que humanamente podemos creer y suena muy bien, pero del punto de vista práctico, de generar una sociedad, entre comillas, más justa, más pacificadora y más armoniosa, humanamente es imposible de hacer, porque nosotros somos naturalmente egoístas. Y entonces cuando a mí me dicen que yo tengo derechos y que tengo que ir a pelear por mis derechos, eso significa que terminamos finalmente confrontados y en una situación sumamente complicada, y es un tema irreversible a nivel social. Ahora, nosotros vivimos en este mundo y por consecuencia tenemos que tener paz con nuestra vida y con los que nos rodean, pero desde el punto de vista de Dios. Y Dios hará todo el resto, porque en definitiva Dios no nos trajo acá para andar diciendo si el mundo está bien o el mundo está bien, está mal, o andar corrigiendo a nuestros prójimos, sino que Dios lo que nos trajo en este mundo es para que nuestra vida cambie. ¿Ya? Es un presidente. poco de la justicia social, un poco para conceptar este concepto de justicia social y para que entendamos un poco lo que es, perdón, y por qué es anticristo, porque es un concepto con la fortaleza humana es hacer eso. ¿Sí? ¿Inge? Claro, tienes toda la razón. Pero desde el punto de vista de nosotros los cristianos, nosotros podemos, justamente centrándonos en lo que el Señor nos dice, actuar justamente. O sea, dar al que, aunque no me agradece, yo doy. Y dar al que me pide, darle, aunque él no lo administre bien. Y así, eso es en la micro comunidad mía, en la micro red social que es mi familia y mis amistades, aplicar eso de el principio que hay Ya, detrás de lo que neciamente dice el ser humano que puede generar por sí solo, que no lo puede hacer, pero que así con es. el Señor sí. Así es. Ya, justamente con el Señor efectivamente se puede hacer. Y si miren, los invito a que analicen los principios y la cultura que Dios le establece al pueblo de Israel. No hay más maravillosa justicia social que esa. Era una cosa impresionante. Sí. Es decir, el principio, cuando uno analiza lo que es el principio de cómo fue sustentada y las bases de la ley mesiánica, es decir, perdón, de la ley mosaica, la ley de Moisés, y cómo tenía que comportarse el pueblo, Mm, por naturaleza es una justicia social impresionante, sí. impresionante. Todo por eso es que prácticamente siempre había pobres, pero el nivel de pobreza en Israel era muy bajo en los periodos en los que efectivamente cumplían la voluntad de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque había todo un principio, todos unos conceptos donde había que devolver las propiedades no quedaban para siempre. Es decir, había un montón de principios que significaban de solidaridad y de armonía social que es impresionante si uno lo analiza. Mm, Estamos hablando algo establecido hace 3.500 años atrás.
cuando nuestra sociedad y al hombre ni siquiera se le ocurría una cosa como esa. Ni siquiera se le había pasado por la mente a las personas. ¿Se dan cuenta? Y Dios lo establece hace 3.500 años atrás. Es realmente impactante Sí, cuando uno lo analiza, lo compara, y dice, "Oye, impresionante. Cómo todo sí, era sumamente justo, sumamente, sumamente, ¿cómo se llama? Misericordioso era todo el vivir social de la sociedad judía, perdón, de la sociedad israelita. No era sociedad judía. Cristian, ¿Mm? una consulta. Nosotros como Sí, cristianos tenemos derechos. Buenos días. buena cosa. Esa es una tercera cosa. Derechos. ¿Ah? Ya, pero espere, para que vayamos cerrando. ¿Ah? Tenemos derechos. Ese es otro tema. ¿Ah? Ya, es una muy, muy buena observación. Perdón, y la ley mosaica, perdón, sí, mosaica de Moisés, en decir, y nos pasaba la actividad sobre los deberes. Pero ahí vamos a responder sobre lo de derechos. Pero, o bueno, respondemos los derechos y después vamos a la discusión. Entonces, claro, como cristianos, Jesucristo, Dios, es nuestro defensor. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, no tenemos derecho. El único derecho, el único derecho que existe en la Biblia es excelente. ser llamados hijos de Y Dios. ¿Y qué es ser llamados hijos de Dios? Es hacer la voluntad de Dios, porque si no hacemos la voluntad de Dios y no seguimos la disciplina de Dios, somos bastardos, dejamos de ser hijos. Por lo tanto, por eso es el único derecho que hay en la Biblia. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro abogado, Él es el corrige, Él es el que. ¿Entiende? Ese es hacia dónde deberíamos mirar y hacia dónde deberíamos correr. ¿Sí? Y eso Don Cristian, es maravilloso, pero eso es algo que Dios da, no es algo que yo hago, ¿ah? No es algo que yo humanamente hago, porque humanamente no lo puedo hacer. ¿Entiendes? Yo no puedo anular mis derechos, yo no puedo anular humanamente, por ejemplo, esa reacción de responder, no puedo. Eso de que si alguien me trata mal, me bajoneo, eso no lo puedo evitar. Pero con Jesucristo, Cristian. todos mis derechos son anulados y el Señor es el que. Amén. Elías, ¿No será mejor decir que yo pierdo el derecho de defender mi derecho? Porque los derechos los tengo, también, pero pierdo también, el derecho de defender mis derechos. mucho mejor. Sí, 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 porque es súper bien, gracias Inge, porque es un acto voluntario, no es un acto Sí, obligatorio, así ¿ya? es. Entonces yo cedo mis derechos, súper bien, súper bien, tal cual lo hizo Jesucristo. ¿Mm? Bien, Inge, Jesucristo sí. cedió sus derechos, ¿súper? No, ¿Ya? bien, Inge, el comentario de Súper Inge, bien, buenísimo, claro. súper bien. Mm. Sí, sí, eso es. Yo cedo mis derechos, porque es un acto voluntario. Porque siempre tiene que ver, por eso es tan importante lo que hablábamos, es que tiene que ver con mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios no me va a obligar a ceder mis derechos. Yo los voy a ceder voluntariamente por amor. ¿Mm? Por Cristian, pero amor a ese Dios. derecho se lo cedo al Señor, ¿no es cierto? No, se los cedo a otro por amor a Dios. Ah, ya. Ahí vamos a don poner un Cristian, ejemplo. ¿Sí? Elías, ¿sí? sí, igual está fuerte porque las personas tienden a decir yo tengo derecho y todo eso, ¿cierto? Pero lo que entiendo yo, entendiendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y lo que profesamos también, el hecho de que el otro día viene un tiempo bien complejo, ¿cierto? En lo que respecta a las elecciones que hubieron en Chile, la división, eh, ahora con los conflictos armados y todo eso, yo como que me agobiaba y de repente me entraba en una discusión eterna con otras personas, pero me di cuenta que estaba Dios por sobre todo. Entonces como que ahora le entiendo yo lo que de los derechos en función de decir, él el que manda, él el que va a ver y él que va a velar por mí. Yo suelto, no sé si me explico, en lo que respecta ya que voy a estar peleando, si el Señor sabe que esto me corresponde o lo que es designado para mí en esta tierra,
en función de lo que sea de derecho, pero pelearlo, ir a tirar una piedra, o ir a discutir, o ir a ponerme a hacer algo que no corresponde en función de que con fuerza humana quiero hacer las cosas que Dios quizá ya tiene listo para mí. No sé si... Absolutamente. Ujú. ¿Ya? Absolutamente. Súper, súper lindo, Elías, súper lindo todo lo que han planteado. Entonces, el derecho, yo como ciudadano de esta tierra tengo ciertos derechos, pero como ciudadano de los cielos, en el cual no soy vivo en esta tierra, pero no soy de esta tierra, ¿ya? Esto es sumamente importante. Por eso es que Jesucristo establece que es mi reino, no es de este mundo. Entonces, como, como ciudadano cristiano que busca las recompensas eternas, entonces cedo cedo mis derechos a otro, cedo mis derechos a otro, por amor a Dios, para generar riquezas eternas. ¿Ya? Y esto lo relacionamos de nuevo con lo que Jesucristo hizo. Entonces, ya, súper súper lindo, bien lo que han planteado. Entonces, frente a una injusticia, yo humanamente tengo derecho a responder frente a esa injusticia. Pero por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios, cedo mis derechos, dejo la justicia en las manos de Dios, ¿ya? Y Dios a cambio me da dos cosas maravillosas. Me da primero la gracia para soportar esa situación y por consecuencia tengo paz en medio de la tormenta y vivo en un mundo, como se dice en Chile, de Vilsipat, en un mundo casi idílico, donde no importa lo que pase, no importa lo que pase a mi alrededor, yo estoy gozoso. Y además de eso, me regala riquezas eternas. Pero eso, tal cual como planteaba Inge, ocurre en forma voluntaria. Es un sufrimiento, al igual que lo hizo Jesucristo, por amor en forma voluntaria. Y eso es una de las cosas más revolucionarias que puede ocurrir en este mundo. Porque eso transforma todo mi alrededor, donde yo vivo, todo transforma. Y entonces me transformo en algo que significa luz y sal y luz de este mundo que vamos a ver la próxima semana. ¿Mm? Sí, no sé si les parece ese resumen. ¿Hay algún otro comentario sobre lo que significan los derechos? Muy bueno, Pablo, esa observación y ese que puedas haber planteado este concepto del derecho de ponerlo sobre la mesa. ¿No? Súper lindo. ¿Ya? No Sí, sé si hay algún otro comentario. no, los dos comentarios, Inge y Pablito, exacto, Súper porque bueno. la visión del mundo de nosotros cambia, es Cambia. completamente diferente. Hermoso. Completamente Gracias. diferente. ¿Ya? Sí. Así que gracias, súper bueno. Ya. Y el tercer aspecto tiene que ver con la discusión, con una discusión. En una discusión siempre hay tres cosas siempre hay tres cosas que intervienen y las cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. La primera, la más importante de todas, es escuchar. No escuchamos, no escuchamos. La otra persona empieza a hablar, la interrumpimos, dice dos palabras, nosotros decimos 10, no escuchamos. Hagan ustedes un análisis en las reuniones, cuando conversan con alguien y vean cuánto escucha la gente. Analícense ustedes y analizan, no para decirle a la gente que no escucha, sino que ustedes, para que vean cómo somos humanamente. No escuchamos, no escuchamos. Y eso es un tema importantísimo. Como cristianos, tenemos que aprender a escuchar. No escuchamos. Y es una de las primeras cosas que le tenemos que decir, Señor, enséñame a escuchar a mi prójimo. A que la otra persona termine, a que la otra persona desarrolle su idea. Porque generamos conflictos de la nada. Inútiles absolutamente. Incluso tal vez estamos hablando lo mismo los dos. Y generamos conflictos. Segundo,
Y esto Dios lo tiene que dar. Segundo, frente a opiniones del otro, que ni siquiera son contra mí ni nada, yo me molesto muy rápidamente. Frente a cualquier situación que habla un tercero, cuando no me parece algo, rápidamente me molesto. Y eso es otra cosa que tengo que pedirle al Señor, decirle, Señor, dame la sabiduría, primero para escuchar y segundo, esperar y si algo me molesta, dame la sinceridad para, y esto te lo digo porque a mí me ha pasado en términos prácticos, y la otra persona está hablando y yo me molesto y digo, Señor, perdóname. Y es todo un pensamiento, y automáticamente la paz llega a mi vida. Y tercero, es el resultado de este proceso de vivir, es el quedarse callado. ¿Se dan cuenta? Pero no, es decir, el quedarse callado sin vivir esas dos antes anteriores es sumamente difícil. Entonces, primero tengo que aprender a escuchar, y eso tengo que pedirlo al Señor. Segundo, tengo que aprender a no molestarme cuando el otro me dice algo que a mí no me parece adecuado, ni siquiera, ojo, no estamos hablando ni siquiera que me ofendió, ni siquiera estamos hablando de que alguien me dijo algo malo, sino que está diciendo una opinión diferente a mí. No sé si se dimensionan eso. Indudablemente, si el otro me ofende, es otra instancia, que por supuesto que también tengo que dejarles en las manos de Dios, pero las discusiones del día a día, los problemas del día a día, no pasan porque el otro me ofende. Después, finalmente, como la discusión llega a tal escala, el otro me ofende, pero al principio, los problemas de las discusiones no están en porque el otro me atacó, sino que pasa simplemente porque dijo algo que a mí no me pareció, y eso me generó molestia, y eso generó reacción. Y eso es sabiduría, y entonces podemos aprender finalmente a callar. Pero el concepto no es callar, sino que el concepto es entender qué es lo que quiere el Señor. Y frente a estas dos situaciones anteriores es sumamente importante estas tres instancias. No sé qué les parece. ¿No? Eso era con respecto a la Cristian, discusión. una consulta. ¿Por qué me molesto? Buena cosa. ¿Por qué me molesto? Miren, buena pregunta. Yo diría que son dos cosas. Dos cosas. Primero, porque no tengo paz interior, porque no dejo las cosas en las manos de Dios, no descanso en Él. Cuando hablo de paz interior, estamos hablando de un descanso en Él. Entonces, y segundo, hay un tema de orgullo, de imponer mi visión, mi pensamiento. Y eso me molesta. Es un tema que no tengo paz interior, porque si descanso completamente en el Señor, no importa lo que pase a mi alrededor, voy a seguir descansando. Por eso mis pasos dejo, mis pasos voy. Yo no la doy como el mundo la da. Doy una paz por sobre todo entendimiento. Superior es una paz completamente sobrenatural. Y esa paz completamente sobrenatural no viene y no está presente si yo estoy pecando voluntariamente, si tengo cosas que no he limpiado en mi vida. Nunca voy a lograr esa paz. Nunca. Porque siempre Satanás me va a estar acusando. Por eso es tan importante la diferencia entre pecados voluntarios y pecados involuntarios y poder entenderlo. Porque sin pecados, si no corto los pecados voluntarios, nunca voy a poder tener una paz en medio de la tormenta, en medio de las decisiones difíciles, y entonces siempre en una conversa, en una situación, si alguien me plantea algo que no me agrada o que no me parece, voy a reaccionar fuertemente, siempre. ¿Me das cuenta? Ese es un poco los conceptos que yo veo. No sé si a alguien se le ocurre algún otro factor. Pero en definitiva yo vería esos dos por los cuales me molesto. ¿Mm? No sé Ahí qué les parece. cuando no nos revelamos a eso, por ejemplo, queremos nosotros ganar en una discusión, pero ahí se está turbando el corazón porque no estamos obedeciendo en lugar de decir, Señor, tú lo permites, gracias. Y ahí quedarse callado, no continuar. Claro. Sí. Mm. Ahora, si no me quedo callado, bien.
Y ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es no quedarse callado. Querer insistir y provocar una discusión, porque también Así es. podría ahí con paz decir, sí, quizá es cierto, como decís, por ejemplo, ¿no? Y Sí, no tratar pero, de Yo, imponer. sí, dulce mía. no sé, a mí me pasa otra cosa lo que dice Astrid, porque cuando, cuando se comenta acá y se dice que uno que se tiene que quedar callado, uno igual está molesto por dentro y se queda callado. Pero cuando a la otra persona le insiste en algo o se queda callado y empieza a decir, no, no, sí, tú tienes razón, que a mí me ha pasado varias veces, Ah, que te para enojas, mí, claro, molesta. en mí, yo estoy hablando personalmente, ¿ah? A mí al final me enrabeo más si que me dijeran, ¿sabes qué? Yo creo que estás equivocada, pero mejor conversémoslo después o dejémoslo o en esta Claro, parte yo creo que tienes razón, pero yo creo que en esta otra no. Pero si a mí me dicen, no, no, sí, tienes razón, cuando yo sé que a lo mejor no tengo razón y me están claro, diciendo para cortar la sí, cosa, a mí tampoco me parece. es cierto, Ah, Buen sí, Porque punto para considerarlo. vas a molestar igual a la otra persona. Eso es por lo menos lo que me pasa a mí. Y me ha pasado varias veces con Cristian y tengo que decirlo porque uno tiene que transparentar las cosas de cómo a uno le han pasado, ¿no es súper cierto? bien. cierto, cierto. Pero Cristian me dice, ah, no, no, sí, sí, tú tienes razón para cortar la cuestión. Y resulta que al final uno se enoja más todavía. Porque no Claro, es, yo no, por lo menos yo no estoy buscando que me digan, no, si tienes la razón, sino que es llegar a lo mejor a un punto. A lo claro, mejor también yo lo he hecho mal, yo no estoy diciendo que soy la blanca paloma, pero el que te digan, el decir, yo me quedo callada y porque para cortar la cosa y para que el otro no se moleste, yo creo que es peor. Pero Buen hermana, una punto, consulta. muy buen Sí, punto, sí, porque eso es actuar con sabiduría. Gracias, Ale, porque eso es una claro, gotita de sabiduría que has puesto en el grupo. sí, Súper, bueno, sí, súper porque bien. es, Una claro, consulta, Pablito, pero dentro de esto, ahí lo que está aplicando el Cristian es como un liderazgo de ejemplo, que, como Jesús, po, porque Jesús lideraba con ejemplo. Entonces, a ti te lleva a la reflexión el modo de poder resolver el tema en ese ejemplo específico de Cristian, por el hecho de ceder su posición o de ceder la corrección de su opinión para poder mantener la paz. No sé si me explico bien. no, no entiendo, Pablo. Es que lo que pasa es que netamente ahí Cristian o quien sea quien discute con usted, hermana, eh, Ujú. cede una posición, aunque sea la correcta, ante la posición de la que estás defendiendo tú en este caso. Y tú sabiendo, o usted sabiendo de que no es lo más claro o lo más correcto aquello que estás señalando. Al menos lo entendí así yo. Y la molestia que causa en ti es que Cristian no persista en defender su punto sabiendo que está en lo correcto. ¿Eso es, lo entendí bien No, o lo no, no, entendí no mal? tanto, no, según lo que yo entiendo, o sea, no, no es eso, sino que es cuando, en este caso Cristian o otra persona, pero con el que más me pasa es con Cristian, porque con el que tengo más sí, comunicación, es el que él quiera cortar para no seguir discutiendo, él quiera decirme, no, si tú tienes la razón, ya, ok, lo hacemos así, listo, tú tienes la razón, y no es así, no es así. claro, yo entiendo. Sí, Pero sería mejor escuchar, seguir escuchando, ¿no es cierto? Lo que el otro para poder llegar a un acuerdo, porque si hay paz, uno puede, el Señor te da la gracia para poder escuchar hasta el final y ahí llegar a un acuerdo, quizá, bueno, pongámoslo en oración, vamos a ver qué, así, porque es verdad, yo también he hecho de repente eso de decir, sí, sí, es verdad, verdad, pero en definitiva es como pero para no es, callar pero al claro, otro.
Claro, Claro, sí, pero exacto. y no es que el otro tenga la razón, pues si yo no estoy Claro, diciendo que yo tenga la razón, claro, sino que perdón. es el cortar la cosa Sí, porque no me vaya a enojar claro, y después yo me tengo que arrepentir y qué sé yo y bla, bla, bla. Entonces, claro. Y ahí no sé, generamos más eso, molestia en y el al otro. final, al final a mí, yo diría que el 99% de las veces que me ha pasado eso, yo termino más enojada de lo que debería. Está bueno ¿Puedo, eso puedo para decir algo? ti, Pablito. ¿Puedo decir algo? Lo Sí, Elías. que es un buen punto, por ejemplo, lo que plantea don Cristian y lo que responde doña Alejandra, porque yo tengo mi pareja, mi polola, y cuando discutimos, yo llego a un momento en que yo ya no, no, no entiendo, yo ya no puedo, y me quedo callado y le digo, ya, dale, 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 pensando que la estoy haciendo bien. Y queda mal la patita de pollo, como digo yo, queda mal la discusión porque yo tratando de no, sí, ya, sí, tenéis razón, dale, dale. Pareciera que más la molesta y estaba cayendo en ese error. Por eso me gustó mucho lo que dijo la señora Alejandra. De pronto uno tratando de bajar el moño, pero también podemos bajar los dos el moño y decirnos ya pasó, pero también queda algo dentro. Po. Por eso yo le decía a don Pero, Cristian, a veces si uno dice ya, sé que voy a pasar de esto para buscar la paz, pero de pronto seguir con el enojo, ¿qué es lo mejor? Quedarse con que ya sé que no, dejémoslo porque, aquí nomás o sí, seguir enojado por Elías, dentro. ¿Mm? Elías, pero ¿sabe qué? Yo ahora se me ocurre otra cosa, que si la otra persona, o yo estoy discutiendo con alguien y le digo, ¿sabes qué? Mira, cortémosla, pero yo creo que no tienes la razón, o que es otra cosa, pero mira, conversemos, no sé, más tarde, o cambiemos la forma. Y yo creo que ahí sería mucho Sí, más productivo sí. que callarse, o decir, no, no, si tú tienes la razón, ya, hagámoslo así nomás, porque sí, así está correcto. Cuando no es así. Cambiar el chip, porque ahora yo aplico esto, ya cambiamos el chip, sigamos nuestra rutina, no echemos a perder estos momentos, sigamos y después conversamos esto. Y ahí cuando uno baja, pareciera que ya más calmado, puede conversar mejor las cosas. Pero sí, Por un Claro, ahí, desayuno, ahí por un tiene mucha aplica, desayuno, razón eso, porque yo ahí, muchas veces le digo, sí, tenéis razón, y más se arma la pelea y ella me dice, no, si tú tenés razón, ay, y yo también me enojo porque digo que me están impugnando mi idea porque estoy tratando de defenderme y ni siquiera la considera, po. Pero está interesante. claro. Está bueno, Alita. Súper bien. Bueno, buen aporte. Sí. Sí, súper bien. Y eso, bueno, súper bien, excelente, buena cosa y gracias que lo hayan planteado, sí, porque también yo creo que tenemos que planteárselo al Señor para que el Señor nos dé la gracia para poder hacerlo. ¿Ah? Y yo Amén. creo que sí, rescato acá un par de cosas. Primero, seguir escuchando. Escuchar que el otro termine toda la idea. Y segundo, bueno, si vemos que de alguna forma la persona no lo entiende o no lo ve diferente, bueno, veámoslo, podemos conversar más tarde, veámoslo cómo hacerlo o podemos conversarlo más tarde. Yo creo que es una súper O, buena cosa. Gracias como aporte. Súper lindo, súper lindo. o, Cristian, ¿Sí? ¿Bien? también, terminando lo que tú estás diciendo, aplicar lo que estamos viendo. Decir, mi derecho a seguir argumentando te lo entrego a ti, Señor, defiéndelo tú, ujú. cambia tú la forma de ver. Orar. Sí, perdón, hay un tema sumamente importante. Lo que pasa es que ese derecho ya fue cedido. Ese derecho ya fue cedido. Lo que cambia ahora es la forma de ser pacificador para que la otra persona no se moleste. Justamente. Esa ¿Entiendes? es Que la es forma. diferente. Pero La el sabiduría. derecho ya fue cedido frente a Dios y fue entregado Sabiduría, lo completamente que a Dios. dicen es justo. Lo que falta es la sabiduría Sabiduría. de dónde decir, bueno, seguir escuchando o decir, bueno, y hasta dónde decir tener razón o hasta dónde decir, bueno, sabes que en realidad
esto no nos entendemos, veámoslo, conversémoslo en un rato más, conversémoslo, no sé, mañana, o veámoslo posteriormente. ¿Se cuenta? ¿Cosa de qué? De que no generar irritabilidad en el otro. Esa es la. Pero indudablemente el hecho de entregarlo en las manos de Dios es un acto previo. ¿Entendés? A ver, no sé si se entiende. Es decir, hay tres instancias de reacción. La primera es que yo quiero imponer mi idea. Esa es la que hacemos todos. ¿Me entiendes? Es el ser humano carnal, el ser humano, el hombre carnal. Esa es lo que habitualmente hacemos la mayoría de los cristianos. ¿Bien? La otra instancia, la segunda instancia, tiene que ver con decir, Señor, yo entrego esto en tus manos y tú sabes cómo haces. Pero todavía no tengo la sabiduría como para no seguir irritando al otro, saber cómo y de qué forma decirlo. Y la tercera es la ideal, que es, ya lo entregué por supuesto en las manos de Dios, pero además, y eso el Señor va dando, además tengo sabiduría para no generar irritabilidad en el otro. No sé si esa es un poco, les hago ahí el resumen, no sé si están de acuerdo con esas tres instancias que vivimos. Espectacular, ¿Sí? espectacular, completísimo, muy ¿Sí? bueno, claro. ¿Sí? Sí, Es un poco lo así que, es. lo que tenemos. ¿Ah? No, Cristian, ¿y sabe qué? Sí, Me gusta sí, porque vamos aprendiendo todos. sí, Y eso está es importante, que súper lindo. Amén. eso es muy, Mm, muy lindo de este grupo, Amén. Juan. Vamos aprendiendo todo. Sí, Amén. sí, sí. Todo y hermoso. todo. Sí, porque, Absolutamente. perdón, Gracias, Alita. Mm, porque ¿Sí? aunque no todos estamos hablando, por ejemplo, en mi caso también soy casada y escucho esa parte que también es como que me toca. Entonces, Claro, pero sí, bueno, está bueno porque si todos sí. opináramos de lo que nos está pasando, no tendríamos el tiempo, pero por suerte que algunos opinamos y todos aprendemos de eso. amén. Sí. Amén. Súper lindo, ¿no? Eso es súper bien. Nos escapamos claramente de lo que íbamos a ver, pero súper lindo. Yo creo que esto es muy constructivo porque esto es un término práctico de cómo aprender a hacerlo en la vida. Y esta es la sabiduría. ¿Mm? Y esta es la sabiduría que Dios nos va entregando a medida que pedimos perdón y decimos, Señor, muéstrame cómo debo actuar. Así que súper lindo Y la Cristian, forma. ¿Sí? Dulce mía. y lo otro también yo estaba pensando mientras se hablaba que uno tiene que aprender también a conocer a la otra persona, porque uno sabe cómo discute el otro, cómo habla el otro. Entonces, si uno no aprende y me cuento en eso, claro, se producen esas discusiones que son de repente tontas y que uno después dice, hoy por las estupideces que uno se enoja. Entonces, yo creo que también uno tiene que respetar cómo funciona el otro. Porque ponte tú en mi caso, a Cristian le gusta él exponer, hablar primero el problema y que no lo interrumpan. Esa es como que porque él cuenta, tiene un hilo la conversa. Y a mí varias veces me ha pasado que yo lo interrumpo y me olvido. Entonces ahora uno tiene que pensar, como le enseñaba, me acuerdo a Rain en el jardín, en unos libritos que leía, a pensar antes de hablar. Y me vuelvo a contar en eso porque yo varias veces me ha pasado que claro, uno cree conocer a la persona y después se olvida de esas cosas, de esos detalles que son importantes para la otra persona. Y ahí uno a lo mejor se evitaría también esos inconvenientes. Claro, muy bueno, Alita, claro, porque eso es parte de la sabiduría, ¿viste? Muy, muy Claro, sí, lindo. sí, pero de repente se Justamente. va a la punta del cerro la sabiduría. Sí, Sí, justamente, ahí sí, le claro. tenemos que pedir Sí. al Señor la sabiduría. Sí, Y Él la da, Amén. como sí. dice Santiago, ¿viste? Mm, mm. Sí. Entonces, en definitiva, en la discusión podríamos incorporar 4 aspectos, ¿ah? Que es el primero, que es el más importante, escuchar.
volviendo un poco en resumen. Eso, véanlo sinceramente, es decir, el tema nosotros no escuchamos a la otra persona. Interrumpimos permanentemente y se generan discusiones sin escuchar, incluso teniendo el mismo concepto. Segundo es eso de no molestarme. El tercero, entonces, en definitiva, sería, y que no es callar, le agregamos un cuarto justamente, el tercero sería ver cómo tratar de entender al otro, y si no se llega a un acuerdo, primero es escuchar, el segundo es no molestarme porque dice algo que no me parece, y el tercero es tratar de entender lo que realmente dice la El otra cuarto, persona. ¿Cómo? el cuarto No, el punto. tercero. El tercero sería tratar de entender, y si no se llega a entender, ser sabio en cómo responder, y el cuarto sería callar. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Porque ya no hay cómo. No hay cómo. Entonces, cuando no hay cómo, le dices cómo y finalmente, bueno, queda ahí la situación, ¿no? Crece. Pero esto es súper bueno porque no siempre el callar es el más adecuado en ese aspecto. Súper bien. Amén. Súper Y lindo coronar, la coronar todo observación. Sí, esto, y coronar todo esto pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir el segundo mandamiento, amar mi prójimo como a mí mismo, amén. porque ese es el objetivo final. Sí, súper. Súper bien. ¿Sí? ¿Mm? Christian, Sí. ¿podrías hacer ¿Ya? de esos pasos, cómo es todo? Porque es parte de lo que estamos hablando de las bienaventuranzas, ¿viste? Entonces, Absolutamente. y se trata de las relaciones interpersonales, que lo más difícil hoy en nuestra sociedad es lo que falla. Para que quede claro ¿qué te parece? Pero en qué sentido un resumen? Pasos. No, ahí me perdí. Los pasos, no, los pasos esos Eso, para, los De la cuatro para, pasos. discusión. claro, lo que Ah, decía de la discusión. Alicia. Entonces, en cualquier, para ser pacificador, es decir, buena observación, sí. El ser pacificador no es un acto así volado, uy, yo soy pacificador, no. El acto, el ser pacificador tiene que ver con las discusiones. El ser pacificador está profundamente relacionado con las discusiones, porque la falta de paz se produce en la mayoría, el 99, no sé, 90% de las veces, por un tema de discusión, ¿ya? Es decir, algunas puede haber porque alguien hizo un acto inadecuado, pero la mayoría de las discusiones, pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida y la falta de paz con nuestro prójimo tiene que ver con las discusiones. Entonces, es sumamente importante este concepto de entender cómo, frente a Dios y por gracia de Dios y pedir al Señor sabiduría, cómo hacerlo. Entonces, el primer ítem es el fundamental, es uno de los más importantes, y sin eso es súper difícil de que seamos pacificadores, que tiene que ver con escuchar. Si nosotros no escuchamos en una conversación, interrumpimos, la otra persona empieza a hablar, dice dos cosas y nosotros le decimos otras cosas, y es un diálogo de sordo en definitiva, nadie se escucha. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las cosas más importantes. El segundo tiene que ver con un tema interior y que también tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa paz de que cuando alguien nos dice algo que no nos parece adecuado, nos molestamos. Y como nos molestamos, entonces reaccionamos emocionalmente, nuestras emociones, y efectivamente empezamos a decir cualquier cosa y no escuchamos, por supuesto. El tercero, una vez que ya, es decir, de alguna forma hemos escuchado primero, no nos hemos molestado a pesar de que no nos cuadra lo que nos dice, entonces tenemos que ser capaces, como tercer aspecto, tratar de entender lo que efectivamente quiere decir la otra persona, qué es lo que realmente quiere decir la otra persona, y si no llegamos a acuerdo, no estamos de acuerdo, tener la sabiduría de decir, bueno, lo veremos más adelante, qué sé yo, ahí lo discutiremos, lo veremos más adelante,
Y el cuarto es el concepto de callar. ¿Me dan cuenta? Porque si la otra persona coincide, tú, ¿verdad? Ya no digo, Señor, bueno, tú lo sabes, Señor Dios. Ese es un poco el concepto que hay que ir practicando. Esas cuatro. No sé qué les parece. ¿Mm? En términos prácticos. Muy bueno, sí. Si hay Gracias. algo más como aporte, no sé. Súper lindo. En definitiva, hoy conversamos con cómo discutir. Es un tema sumamente práctico. ¿Ah? Y ojo, acá estamos conversando de cómo discutir del punto de vista cristiano, ¿sí? Porque esto mismo se podría haber enfocado desde el punto de vista humano, que es algo parecido, pero acá recuerden que esto es pedir para que el Señor nos dé la sabiduría para poder actuar de esta forma. ¿Mm? Todo por Porque gracia. todo por No, gracia. no podemos. Si no, no No podemos. podemos. Ahora, importante es que si esto no lo hacemos, perdón, y eso iba al tema. Entonces, si esto no lo hacemos, el problema no es no escuchar. ¿Cuál es el problema? Es no pedirle perdón a Dios por no haber escuchado. Pero primero tenemos que empezar a darnos cuenta que no estamos escuchando, que no somos sabios, que nos molestamos. Y entonces ahí tenemos que pedirle al Señor, Señor, perdóname. ¿Te das cuenta? Y entonces Dios te va a empezar a dar la gracia para entender esto y para aplicarlo en tu vida. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de decir, Señor, nuevamente hoy no escuché. Señor, perdóname. Incluso cuando estoy solo, Señor, yo sé que mañana tengo que conversar esto, Señor, dame la sabiduría para poder escuchar, para no molestarme, para tratar de entender al otro, y si el otro no entiende, quedarme callado. ¿Mm? Entonces Sí, tenemos que Cristian, pedirlo y decir, Señor, ayúdame. ¿Sí? sí, muchas veces nosotros ¿Sí? negamos la eficacia de Dios con nuestros actos diarios. ¿Te parece? Sí, sí, Porque a veces nosotros, claro, con las discusiones y nos negamos a escuchar al otro, pero no pensamos en el Señor primero. Y sí. su poder a veces decimos, no, pues que no lo vemos bajo el punto de vista de Dios. Siempre humanamente discutimos. Amén. Sí. Por Entonces, ejemplo, sí. miren, a ver si se entiende lo que es negar la eficacia del poder de Dios. Miren, el Señor, este es un ejemplo así como esto. Señor, el Señor lo va a hacer, el Señor me va a dar paz, el Señor es todopoderoso, por lo tanto, el Señor me va a dar sabiduría. ¿Listo? Eso es proclamarlo, y yo lo proclamo, yo digo, ya, el Señor va a hacer, la palabra de Dios dice que pide a Dios sabiduría y Él dará en abundancia. Por lo tanto, en el nombre del Señor yo le pido. Entonces, como yo pido, el Señor nos lleva a un proceso práctico. Siempre es así. El Señor nos lleva a un proceso práctico. Y entonces nos va a llevar a probar esa sabiduría. ¿Cómo nos lleva a probar esa sabiduría? Nos pone una persona con los cercanos, con los que vivimos, el cual dice algo que no nos molesta, que algo no lo dice muy sabiamente, que yo, me genera molestia, y entonces yo, en vez de decir, Señor, perdóname, gracias, discuto con él e incluso converso con otra persona y digo, uy, ¿sabes qué? Increíble cómo quería que yo le diera esto. ¿Cómo le voy a dar esto? Que si esto ni siquiera es de él, ¿cómo? Ni siquiera se lo mereció esa persona. Ella ni siquiera nunca me apoyó. ¿Cómo? Eso es negar la eficacia del poder de Dios. ¿Te das cuenta? No sé si se entiende. Le pido a Dios que me dé sabiduría y cuando viene la situación,
actúo neciamente porque me peleo con la persona y después incluso justifico mi actuar y lo hablo con un tercero y le digo, pero ¿cómo esa persona? ¿Se dan cuenta? Eso es negar la eficacia del poder de Dios. No sé qué les parece. ¿Se entiende? Y es hacer a Dios mentiroso y la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidaos de estos, ¿ya? Que negarán la eficacia del poder de Dios. Y esto pasa con los dolores que tengo, en donde, en definitiva, en vez de decir, Señor, ¿por qué permites este dolor? Uso esta medicinita, esta otra medicinita, dando los bolsillos llenos de medicinitas, tratando de, cuando en realidad, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y así con todo, con todo. Eso es negar la eficacia del poder de Dios. No sé si el ejemplo les parece práctico. ¿Qué les parece? Claro, ¿Quedaron y todos? es simplemente negamos la eficacia del poder de Dios porque no obedecemos, No obedecen. porque no queremos hacer su voluntad de darle gracias. Nos Así es. quejamos, le echamos la culpa al otro, yo no soy el problema, el otro es. Claro, Pero uno ahí niega, sí, uno Sí. niega la eficacia del poder de Dios cuando no se arrepiente. Cuando no me arrepiento, el poder de Dios no se manifiesta en mi vida. ¿Se dan cuenta? Porque no tengo un corazón claro, arrepentido. porque para darle gracias necesito haberme arrepentido, está bien, claro. Sin Si no, ese no puedo. paso de arrepentimiento no puedo darle gracias, claro, es una Y no hay consecuencia el dar eficacia de Dios gracias. en mi vida. Exacto, Dios no ya. se hace real en mi vida. ¿Se dan cuenta? Eso. Inge, ¿querías decir algo? No, decir amén nomás. Eso mismo. Sí, eso un poco es el concepto. No sé, para terminar, si eso, no sé si Sole respondí el concepto de lo que es el ejemplo práctico de la eficacia de Dios, del poder de Dios. Sí, me parece que la Sole no está muteada. Ya, amén. Estamos entonces. No sé si hay alguna cosa para terminar ya, algún comentario más, algo que llame la atención o algo para destacar antes de cerrar. ¿No? ¿Ya? Grace, no sé si estás ahí disponible para poder nos llevar en oración y cerrar el día de hoy, por favor. No, parece, así está. Ah, está, no está muteada la Grace, pero, ¿no? Sí, Grace. Cristian, Ah, ya, perdón. Sí, sí, amén, puedo orar. amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día que nos has dado, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos. Gracias por todas las opiniones, Señor, que tú has puesto en el corazón de mis hermanos para que podamos aprender cada día más de ti, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder llevar a cabo todas estas enseñanzas, Padre. Porque sin mansedumbre, sin todo esto que estamos aprendiendo, Señor, no lo vamos a poder lograr, Padre. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a poder callar, a poder hablar cuando lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos en este día, Señor, que tú nos guíes, Señor, al camino y a la verdad, Señor, que eres tú, Padre, a poder alcanzar esa meta que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de nosotros que estamos en este grupo, Señor, que nos has dado este conocimiento, Padre, por tu gracia, por tu misericordia y por gracia que le has dado a Cristian, llevar este grupo de personas, Señor, que no es fácil, Padre, pero tú lo has puesto ahí porque tú conoces su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, danos mansedumbre para poder lograr nuestras metas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, te amo por todo. Te pido una buena bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendición sabiendo que tenemos pruebas, luchas y dificultades, Padre. Que esa bendición sea la que podamos llevar cada día a la cruz diaria. En el nombre de Jesús,
Bendigo cada uno de mis hermanos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.